Las ventajas del sistema de Kurzarbeit o reparto del trabajo para el gobierno respectivo parecen claras. La fundamental es la reducción del número de despidos. Los impactos de esta reducción tienen dos vertientes. Por un lado, reducen el gasto público destinado a aliviar el impacto social del desempleo, evitando tanto el abono de la prestación de desempleo como las transferencias sociales a desempleados de larga duración, etc. La segunda vertiente es la del impacto social y político de las cifras globales de desempleo. 2. Mantener cifras reducidas de desempleo es un objetivo clave de nuestros gobiernos, y como tal valoran su cumplimiento los ciudadanos y los votantes. Sin embargo, la valoración política real del nivel de desempleo no es tan clara como pudiera parecer. 3. La realidad es que el desempleo estructural, por sí mismo, es un importante instrumento para contener o reducir los salarios. Con cierta frecuencia, las organizaciones empresariales presionan de forma directa o indirecta a los gobiernos para evitar reducciones excesivas de la cifra de desempleo que puedan tensionar al alza los costes salariales. 4. De esta forma, aunque los gobiernos siempre exteriorizan una clara voluntad política de minimizar el desempleo, en ocasiones el equilibrio entre la opinión pública y la opinión de los empresarios se resuelve a favor de los intereses de estos últimos. 5. Por supuesto, el coste que las medidas de reparto del trabajo tienen para los presupuestos públicos debe compensarse con el que supondría para los mismos abonar las prestaciones de desempleo de los trabajadores si, como consecuencia de no ponerse en marcha el programa de work sharing, fueran despedidos. El cálculo de ambos importes es relativamente sencillo a corto plazo, pero no tanto si lo proyectamos a medio plazo. 6. En efecto, si, finalizado el periodo de work sharing, la empresa no mejora su situación, es posible que, al gasto público generado por las ayudas al sistema de reparto de trabajo, sea necesario añadir el coste de las prestaciones por desempleo a las que estos trabajadores tengan derecho si pierden finalmente su puesto de trabajo. 7. De cualquier forma, el impacto positivo del work sharing para el interés público va mucho más allá de la expectativa de ahorro de prestaciones de desempleo. La contención del paro es, por sí misma, un claro objetivo de las políticas públicas por razones de estricta solidaridad. Y también lo es el mantenimiento en activo de los trabajadores por razones de eficiencia del tejido productivo. 8. Los trabajadores en desempleo pierden rápidamente su conexión con el tejido productivo y, de forma progresiva, su capacitación para reintegrarse al mismo. Mantener a los trabajadores activos es esencial para ellos mismos, y también para el eficiente funcionamiento de la actividad económica. 9. La concreción de los conceptos antes indicados depende, por supuesto, de cómo se materialice el respectivo programa de reparto del trabajo. En particular del porcentaje del coste del programa en el que el gobierno se implica. Por otro lado, es fundamental el proceso de definición y selección de las empresas afectadas por estos programas.